estudiar la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre ten una actitud de oración para que Dios te revele su verdad. Toma nota en tu cuaderno o en el chat en vivo. Usa lápices de colores para destacar lo más importante y sobre todo ponle muchas, pero muchas ganas para aprender. Estamos felices de tenerte con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido a Capilla Calvario Fe. Gloria a Dios, pues, amén. Qué bueno es poder empezar estos tiempos de Un Café con Fe para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y estamos tocando temas muy importantes relacionados a lo que sería asentando tu relación a la manera de Dios, como Dios manda, a la forma en que está diseñada por el Señor, basado esta vez en Jeremías 7:23. Escuchad mi voz y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien, según Jeremías, ¿no? Es decir, si hacemos lo que Él nos manda, nos va a ir bien, porque es el propósito de Dios. Para establecer esto, de la relación que Dios quiere que tengamos con nuestras parejas, debemos estar pues claros en cómo manejar bíblicamente el tema, ¿no? El tema tiene que ver con las claves para establecer nuestra relación. Hace unas semanas vimos la seguridad para que funcione esto. ¿Cuál es la seguridad? Una entrega total. Si tú te entregas totalmente a tu pareja, amén, espíritu, alma y cuerpo en tu relación, obviamente primero va Dios, después va tu pareja, entonces pues van a lograr vencer los obstáculos de manera muy positiva. Pero si todavía hay egoísmos, todavía hay cosas en el camino, entonces cosas tuyas, cosas que tienes rencor, iras, guardadas en tu corazón, lo más probable es que esa relación tenga mayores conflictos y no solucionen absolutamente nada. Y la semana pasada entramos en el tema de asentando la relación como Dios manda, y para eso establecimos los principios del diseño de Dios para el matrimonio. Son 4 puntos que queremos desarrollar con mi hermano Danilo Gutiérrez, que está a mi lado. Y lo primero que vimos es que nuestro cónyuge debería ser pues la prioridad. Nuestra prioridad en realidad espiritualmente debe ser Dios. Sobre todas las cosas que hagamos, pensemos, planifiquemos, desarrollemos o tengamos en nuestro corazón, Dios siempre debe estar en el pináculo de todo. Yo debo consultarle, debo orar, debo saber si eso es su voluntad. Y si no es su voluntad, por más bueno que parezca, simplemente tengo que abandonar eso. Así que sobre mi cónyuge, sobre mis padres, sobre mis hijos, sobre mi trabajo, está Dios. Pero inmediatamente vamos a notar que Dios demanda a los casados que su segunda prioridad después de Dios debería ser la pareja, ¿no? Antes de casados, obviamente el 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y está hablando acerca de los padres, deben tener una posición importante. Pero en el momento que te casas, con mi hermano Danilo, quien citó Génesis 2:24, basado en el texto que estamos estudiando, dictaba y decía que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? El principio es: yo debo seguir honrando a mis padres, pero mis padres salen dentro del círculo conyugal, círculo familiar. Por lo tanto, mis padres ya no deberían tener decisiones en mi casa, ni económicos, ni emocionales, ni geográficos, ni casa, ni decisiones de cómo debo vivir. Ya eso lo debo solucionar con mi pareja. Así que, ¿qué debo hacer? Unirme, ¿no, Danilo? La idea era unirse como un pegamento. Creo que fue las frases que usaste para esto, ¿verdad? Así es, Marquito, como un pegamento, como un cemento inclusive, algo muy, digamos, total, y eso hace que el matrimonio realmente en su diseño sea totalmente inseparable. Valga la idea redundante quizás, sin embargo es bueno decirlo, no hay acá ninguna cosa que nos lleve por un camino distinto al de desarrollar la vida junto con nuestro cónyuge en el matrimonio. Así que unidad total. Correcto. Abandonar la relación con los padres en el sentido de que ya no deberían tomar decisiones sobre mi vida conyugal,
sobre mi vida personal, sino que ahora todo eso lo debo volcar a mi nueva relación, mi pareja. Con mi pareja es quien tengo que tomar estas decisiones, y los peores obstáculos que podemos encontrar fueron dos. Uno, los suegros, y dos, los hijos, ¿no? Los suegros, bien intencionados en la mayoría de veces, y valga la aclaración, Sí. pues quieren ayudar, pues quieren aportar a la pareja joven que recién está comenzando, qué sé yo. Entonces, toma que te falta esto, toma que te falta el otro, pero se sienten con derechos a tomar decisiones, y eso es lo que va a ocasionar un clímax tremendo dentro de la pareja, las decisiones dentro de la relación. Así es. Y lo otro es que los hijos han sido diseñados por Dios para que los padres los críen y los entrenen para que un día se casen y también hagan lo mismo. Así que el error está en creer que los hijos van a ser para toda la vida. Cuando los hijos crecen, quieren hacer su familia, y hay que dejarlos. Hay que prepararlos más bien para eso. Y el aferrarte a los hijos lo único que va a causar es que cuando los hijos se vayan, porque va a pasar, entonces te veas frente a frente con un desconocido, una desconocida. Como creo que hay frases que utilizan del nido vacío, ¿no? Es una frase bastante conocida ahora, que cuando los hijos se van y la pareja se encuentra mirándose uno al otro, y ¿tú quién eres, no? ¿Cómo te apellidas? Sí, así es. No te Eso conozco, sucede. no sé quién eres. Entonces, pues eso es un gran impedimento para que una relación de pareja funcione. Los hijos no deberían primar. Obviamente hay un tiempo crítico en que cuando nacen demandan, pues son los reyes de nuestras casas, ¿no? Por un breve tiempo se permite quebrar, porque obviamente necesitan pues la atención de vida, ¿no? Un bebé que todavía no come, no camina. Pero hay que criarlos para que sean independientes. Poco a poco hay que ir dándoles ese espacio para que ellos vivan su independencia. Bueno, lo estoy resumiendo así general porque lo hemos visto detalladamente justo la semana pasada. Y es que el diseño de Dios, uno, debe enfocarse en que mi cónyuge, después de Dios, debería ser mi prioridad. Primero Dios, después mi pareja. Y hoy día vamos a tocar otro tema, que es otro tema sacachispas, ¿no? Que justamente va a tocar el tema del sometimiento. Ahí sí te dejo, Danilo, para que nos comentes un poco del tema del día de hoy. Muy bien, entonces entro con todo el tema. Ese punto 2 que vamos a ver hoy efectivamente es: sométanse el uno al otro. Bueno, en la vida cristiana el tema del sometimiento es algo constante. Así que puede ser que en ese concepto, para aquellos que somos parte de la iglesia y somos de vida cristiana, no sea tan extraña la palabra de la sujeción y el sometimiento. Vamos a ver cómo funciona esto como una clave muy importante dentro de un matrimonio para que éste sea feliz. Y para crear el matrimonio que Dios ideó, ambos cónyuges deben someterse mutuamente, tal como Pablo, de manera cristalina, explica en sus enseñanzas sobre el matrimonio en la carta a la iglesia de Éfeso, justo la que estamos viendo ya desde el domingo pasado, y vamos a empezar con todo en este domingo, Marquito. Así que al leer este pasaje que vamos a ver, es importante que observemos que antes de dar las instrucciones individuales a los esposos y las esposas, Pablo se preocupa por explicar primero la responsabilidad mutua. Efesios capítulo 5, 21, Pablo escribe: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Así que hasta ahí, digamos que la cosa puede ser entendida en general. Sometimiento mutuo. Pero por lo general, cuando las personas comienzan a leer esta sección sobre el matrimonio, empiezan con el versículo 22. El versículo 22 de este capítulo dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, cuando se ve eso, muchas personas efectivamente comienzan a hacer grandes expresiones de sorpresa y de preocupación. Pero al hacer eso, sacan el pasaje de su contexto. Y siempre, como nos has enseñado, Marco, toda la Biblia hay que verla y entenderla siempre en el contexto que le estamos leyendo. Si realmente quieres establecer tu matrimonio conforme al diseño de Dios, todos los mandatos bíblicos que tengan que ver con esto deben basarse en el sometimiento mutuo. Entonces,
Pablo va a empezar con este tema para que su importancia no pase desapercibida. Y es importante reconocer también que los creyentes, casados o solteros, deben tener esa actitud hacia los demás. El tema del sometimiento mutuo, por lo tanto, es una característica básica, fundamental y necesaria en todas las relaciones humanas y en particular en el matrimonio. La relación más íntima de todas. ¿Cómo se someten el uno al otro? ¿Y qué efecto tendrá eso en tu relación? Así es, Marquito. No te escucho. Perdón. Danilo, Yes. es un tema delicado porque bajo la premisa bíblica, como tú muy bien has dicho, los cristianos tenemos ya un concepto desarrollado del tema, que no estamos hablando pues de un machismo, un patriarcado que ejerce una autoridad maligna sobre las mujeres, ¿no? Ese no es el punto, ese no es la forma, solo aclarar eso, y que tampoco estamos de acuerdo con el feminismo en la que desbanca completamente pues a los hombres de todo tema, porque son iguales, somos iguales hombres y mujeres, pero eso no es cierto, porque somos diferentes. Eso no es cierto. Somos iguales espiritualmente, tenemos un valor ante Dios, eso es verdad, pero tenemos un diseño diferente. Dios nos ha diseñado de manera distinta. Sí. Entonces, salvaguardando esas distancias, tenemos que entender qué significa pues someterse dentro del concepto del matrimonio bajo la cobertura de la palabra de Dios. Creo que ese tema es el que tenemos que desarrollar y nos encantaría mucho saber tus comentarios acerca del tema aquí en el chat para justamente desarrollar lo que no nos quede ninguna duda, porque es importantísimo poderlos tocar. A ver, Danilo, continuamos entonces. Claro, entonces entendamos la palabra someter. ¿Qué significa someter? Significa sujetar, subordinar o ceder. Ese es el significado de la palabra someter. Y la primera pregunta que debes hacer es, ¿qué es lo que debo someter o subordinar? Ya que hay una respuesta que puede ser una sorpresa para ti. La respuesta es tu propia persona es a la que debes someter o subordinar. Tú eres el que tiene que ceder. Así que la cosa empieza muy interesante. Si tú simplemente sometieras el yo, que siempre quiere salirse con la suya, ¿qué armonía reinaría pues en tu matrimonio? Y esto vuelve al punto de siempre. No es el egoísmo el problema más grande en cualquier relación matrimonial. Y aquí Pablo nos dice con mucha prudencia, ¿no? Lo que nos dice es, se dirige a este problema fundamental del yo y a la necesidad de someter a ese yo. Antes de mencionar entonces los detalles para los esposos y las esposas, ¿no? Eso lo hace muy claramente, entra con el tema del sometimiento. Y cuando se somete el egoísmo, la lucha por el poder entre la pareja desaparece. Eso lo hemos visto en diferentes formas en todas estas semanas, desde el año pasado, Marco, en realidad, cuando hemos tratado el tema del matrimonio, siempre hemos visto que el tema del egoísmo es el que rompe la relación, la corrompe de muchas maneras. La toma de decisiones ahora va a ser mucho más fácil, porque ninguno de los cónyuges está insistiendo en salirse con la suya. Y todo aspecto de la relación se simplifica porque tratan de llegar a un acuerdo y de ceder en lugar de controlar, ¿no? Así que se vuelve un campo de acción pues excelente, armonioso, maravilloso para poder llegar a lo que Dios está queriendo a través de tu matrimonio. Debemos incidir, recalcar que ambos cónyuges se deben someter. El sometimiento no le corresponde solo a la mujer, como piensan no pocas personas. El esposo debe someter su egoísmo al igual que la esposa. Y la razón principal por la que el hombre no toma ese liderazgo espiritual en el hogar es justamente el egoísmo, lo cual hace que se ame más a sí mismo que a su esposa.
y esto le impide que ame y valore a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que el egoísmo incita al hombre a dictar y gritar órdenes en lugar de razonar con su esposa, y es lo que alimenta la resistencia a ayudarla con los quehaceres o con los niños después del trabajo. Estas son solo algunas de las maneras en las que el esposo debe dominar el yo. Y aquí pasamos pues al mejor ejemplo al que siempre debemos ir. Hay que recordar a Jesús, cómo se humilló, cómo renunció a su reputación, abdicó a ella y se entregó como siervo a la iglesia que tanto amaba. Él, Jesús, rechazó todo interés propio, como lo debe hacer todo matrimonio que realmente desea fortalecer su relación. Vamos a ver más adelante, vamos a hablar más a fondo de este tema que involucra a los dos cónyuges, Marquito. Correcto. Entonces, pues el autor del libro que leemos, que es Casados y cómo continuar así, de Steve Carr, toca el punto neural, ¿no? El punto básico. Sí. ¿Cuál es? El someterse significa primero, antes que nada, poner mi yo delante de Dios. Esa es la idea, ¿no? Pero mira, así es, la primera. Seguimos con la línea de pensamiento importante, ¿eh? Porque lo primero en mi vida es Dios. Y si estoy casado, sí, lo segundo en mi vida más importante es mi pareja. Así que ante Dios yo debo someter mi vida, porque si yo le he entregado mi vida ya no me pertenezco, le pertenezco a Dios. Y cuando yo soy egoísta, en realidad no estoy cumpliendo con ese mandamiento, ¿verdad? Entonces el reclamo de someter mi yo es importante, porque incluso ni siquiera estamos enfocándolo en el matrimonio todavía, sino lo estamos enfocando en mi relación espiritual con Dios. Y cuando yo someto eso a Dios, entonces vengo a ser alguien menos blindado, ¿no? Ante mi pareja, más vulnerable a mi pareja, pero aunque parezca raro, eso es positivo. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque estoy abriendo las puertas para que mi pareja se sienta justamente cubierta y pueda entrar dentro del corazón que yo le he entregado como matrimonio, ¿no? Así que si sometiera mi yo, ya no quiero salirme con la suya, creo que fue una frase que utilizaste, ¿no? Sí. Pues ya. Así si yo no es. me quiero salir con la mía, sino quiero arreglar las cosas, entonces estoy ya arreglando el problema en un 80%. Lo que faltan son planificar cómo lo vamos a arreglar, pero en el camino ya lo tengo desarrollado, o sea, ya lo tengo resuelto. El problema es que el egoísmo es lo que quiebra todo. Si no someto el yo, estoy en graves problemas, en otras palabras, y el ejemplo de Jesús es lo máximo, pues. Él pudo haber dicho, bueno, padre, la cruz está muy difícil y por amor a mí mismo, pues Marquito cuando nazca de aquí a 2000 años se fregó porque nadie lo va a salvar. El problema es Marco, ¿no? ¿Para qué peca? Yo no soy acá el problema es Marco. Así que bien enfocado, no habría ningún problema. Jesús hubiera regresado al cielo y no hubiera muerto en la cruz. Y mira ese plano, ¿no? Bien egoísta, ¿no? Porque Jesucristo vino a la tierra para morir. Ese fue el objetivo de venir y nacer en un pesebre, fue la cruz. Y al entregarse por mí en la cruz para rescatarme a mí, es una muestra de amor en la que Él está muriendo a su yo. ¡Wow! Ese es el ejemplo. Y ese es el pináculo de la relación, ¿no? Mi pareja y yo deberíamos estar sometidos primero a ¿qué? Sometiendo mi yo, ¿no? Sometiendo mi yo. Bueno, estos serían los dos primeros puntos. Mi cónyuge debe ser mi prioridad en la tierra. Y 2, debo someter el yo. Ahora un tercer punto, Danilo. Sométanse mutuamente a Dios. Estábamos hablando del sometimiento horizontal. Ahora estamos hablando del sometimiento vertical a Dios. Es importante reconocer por qué ambos cónyuges se deben someter el uno al otro. Y aquí volvemos ahora a la carta de Efesios, capítulo 5, 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y aquí entonces estamos viendo que tanto el esposo como la esposa deben someterse simplemente porque temen a Dios. O sea,
como muestra de respeto y veneración a Dios, tiene que suceder ese sometimiento de ambos al Señor. Hay que recordar el poder para realizar cualquier acto piadoso en el matrimonio. ¿De dónde proviene? Proviene de la relación espiritual de esa persona con Cristo. Así que eso es lo que te va a motivar y te va a habilitar para actuar de una manera totalmente diferente a tu naturaleza egoísta, de lo que estamos hablando. Y bueno, pues hablando de los matrimonios que nos estén escuchando ahora, debido a que ustedes dos temen a Dios, se someterán naturalmente a Él y a sí mismos. Horizontal, vertical, esa relación de la que hemos hablado muchas veces. Si ambos se someten a Dios, mantendrán el equilibrio perfecto en la relación matrimonial. Si el esposo se somete a Dios, mira qué interesante, él nunca abusará de su autoridad como cabeza del hogar, ni va a tomar una postura contraria a la que dice la Biblia. Más bien, él los guiará con un corazón de servicio, un corazón servil, porque es un siervo de Cristo. Este esposo va a guiar a su familia con amor porque es el Señor el que lo está guiando a él. Él usará su autoridad de manera apropiada porque está sometido a la autoridad de Cristo. Y eso es en el caso del esposo. En el caso de la esposa, si la esposa se somete a Dios, nunca permitirá que su esposo la controle ni la pisotee. Ella se someterá solamente, como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 18, dice en su segunda parte, se someterá como conviene en el Señor. Así que, al entender esto, tampoco va a tratar de controlar ni manipular a su esposo, porque eso indicaría que no se ha sometido a Cristo. El mutuo sometimiento a Dios cambiará de manera drástica todo aspecto de tu relación matrimonial. Porque, puesto que veneras al Señor, 1, ¿comenzarás a tomar estas medidas? 2, segunda pregunta, ¿te rendirás ante Cristo y a la vez someterás el egoísmo que demuestras hacia tu cónyuge? Y número 3, ¿permitirás que muera el egoísmo para establecer una relación duradera? Esas son las 4 preguntas, Marquito, que realmente habría que tomar en cuenta, y son 3. Dije 4. Son 3 que parecen 4. 3 que parecen 4. Todo está basado entonces en el egoísmo, ¿no? Es decir, el egoísmo acá es todo lo opuesto a la realización de un matrimonio efectivo, ¿no? Es decir, si hay egoísmo, si yo quiero, si yo necesito, si yo anhelo, si yo quiero satisfacer tal o cual cosa, y solo estoy pensando en eso, en lo que yo necesito y no en lo que mi pareja necesita, es egoísmo, y lo más probable es que tu matrimonio esté de capa caída, que muchas veces nos suele pasar un poco más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Yo sé que a las mujeres también les pasa, ¿no? Están centradas en ellas nada más, pero los hombres perdemos la perspectiva muchas veces muy rápido en el matrimonio, porque comenzamos a sentirnos desapegados, no sé si la palabra está bien dicha, apartados, cuando las madres ocupan una posición muy íntima con los hijos, y entonces los padres salen a trabajar todo el día. Las madres normalmente, no todos los casos, tienen ese vínculo estrecho, pues, de darles de lactar, de estar con ellos, de hacer tareas, de verlos crecer, hacerlos caminar, más que el padre. Entonces, cuando el padre llega, a veces es como que se siente ajeno a esa relación, y como es su hijo y no quiere invadir y no quiere perturbar, entonces se hace a un costado. Cuando pasa el tiempo, él se siente solo, ¿no? Y entonces comienza a sentir ese vacío, ese deseo, esa angustia, esa soledad, y entonces comienza a centrarse en sí mismo. Yo doy todo, pero a mí no me dan nada, ¿no? Yo me esfuerzo, yo salgo a trabajar, pero no me respetan, por ejemplo, ¿no? Entonces el egoísmo resalta, retumba, ¿no? Retiñe los oídos, y puede fácilmente quebrar el matrimonio. Bueno, lo mismo pasa con las señoras en casa. Si
están en casa, ¿no? Porque hay muchas señoras que trabajan en la calle. Y también pueden sentir algo muy parecido por el desgaste, ¿no?, que hay con la relación de los niños, y sobre todo son más de 3, imagínate, ¿no? O sea, es desgastante, ¿no? Y ella siente que da todo por los niños y el esposo no la considera, no la mima, no la saca, no le besa, no le habla, pero ella siempre está pues tensa, ¿no? Está cargada con los problemas diarios, y entonces pasa lo mismo. En su egoísmo se siente abandonada, se siente sola, porque todo el tiempo habla con niños, no tiene conversaciones racionales con adultos, entonces se siente apartada de la relación. No sé si me estoy extendiendo demasiado con esto, pero el egoísmo puede ser fatal. Ahora, has hecho 3 preguntas, yo no sé si vale la pena retomarlas un poco para evaluarlas, ¿no? Puesto que nosotros veneramos al Señor, la pregunta es si vamos a tomar estas medidas. ¿Las medidas cuáles son? 1, honrar a Dios, someterme a Dios, someter mi voluntad a Dios, es decir, mi egoísmo, ¿no? Y someterme a mi pareja. Muy bien dijiste, Danilo, que los dos tienen que someterse. ¿Cómo van a someterse los dos? Es algo que vamos a desarrollar más adelante, que no se vayan, quédense con nosotros. Pero la Biblia habla de someterse, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. ¿Y cómo logras eso? Lo vamos a ver en un instante, no te perturbes, porque normalmente el concepto del hombre es: yo soy el hombre y tú te sometes, ¿no? Y la mujer dice: bueno, la Biblia dice que el hombre debe someterse. El hombre: ¡ah, estás loco! Eso no está en la Biblia. Pero lo siento, sí está en la Biblia para aquellos que son medios machistas y piensan de que no deberían someterse a la esposa. Hay una forma en la que la Biblia enseña que sí. La segunda pregunta es: ¿cómo era, Danilo? Te rendirás. Te rendirás ante Cristo y a la vez someterás el egoísmo que demuestras hacia tu cónyuge. Esto es un poco más complicado y difícil de desarrollar, en el sentido de que si existen conflictos, no va a ser tan fácil someter el egoísmo y demostrar hacia el cónyuge esa parte afable, ¿no? Porque se siente vulnerable, pues se siente que lo van a atacar, que le van a hacer más daño. Pero recuerda, alguien tiene que empezar. Normalmente el que ama más es quien empieza primero, está dispuesto a ceder, dispuesto al vituperio, dispuesto de repente a la mofa, a la burla, ¿no?, que podría suceder en su vida. Creo que ha entrado Juan Miguel Quesada. Bienvenido, Juan Miguel Quesada, un saludo, bendiciones, Juan Miguel, Dios te bendiga. También a Liliana Salazar y a aquellos que han ingresado con nosotros, que están en chat en vivo. Muy bien, y la tercera pregunta, o sea, eso es difícil, pero no es imposible. Hay que orar para que Dios nos guíe y podamos hacerlo. Hermano, hermana, que me estás escuchando, no hay nada mejor que aplicar estos principios de la palabra de Dios. Recuerda algo, y creo que Danilo lo tienes cuando hacemos consejerías, ¿no?, de parejas. Tú también lo has tenido con Mechita muchas veces haciendo consejería de parejas. Y a veces lo que pasa es que las personas creyentes queremos conciliar, pero estamos tan heridos, estamos tan frustrados, que estamos con el escudo en la mano y con la espada en la otra, ¿no? A ver qué te dice para no defenderte. Pero ¿qué pasa cuando tu cónyuge, que te ama y que ha fracasado en el intento de hacer bien las cosas por pintarlo bonito, viene con la espada en el suelo y con la espada en el suelo y te dice: mira, sí me equivoqué, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa con el otro que está listo para pelear? Si es cristiano, la reacción es: ok, está bien pues, pero ¿por qué lo has hecho?, ¿no? Entra en la conversación, porque quieres solucionar. Así que no tengas miedo de intentar solucionar los problemas. Suelta el egoísmo, suelta el yo quiero, el yo necesito, el no me dan, el no me hacen caso, ¿no? Y bueno, la otra tiene que ver con el mismo punto que preguntaste. ¿Permitirás que muera el egoísmo para establecer una relación duradera? Es una pregunta de fondo, ¿no? Porque tiene que ver con tu actitud en realidad al egoísmo que sientes que está destruyendo tu matrimonio. ¿Tú quieres que tu relación perdure? ¿Quieres tener una relación? ¿Quieres no divorciarte? ¿Quieres mantener tu relación? Entonces hay algo que tienes que derrotar: egoísmo. Recuerda, el egoísmo es tu peor enemigo en el matrimonio. 3 preguntas que solo le hemos dado un poquito más de vueltas para refrendarlo, pero que son importantes. Danilo nos está tocando ya hasta ahora 3 puntos para el diseño de Dios para el matrimonio. 1, el cónyuge es tu prioridad en la tierra. El someter el egoísmo, ¿no?, unos a otros. Y el tercero es someternos a Dios, ¿no? Vamos al cuarto punto, Danilo. Bueno, acá nos toca pues a los caballeros, ¿no? Los esposos debemos guiar con amor.
Y esto lo debemos hacer si queremos el mejor matrimonio posible. Dios nos ofrece la manera de lograrlo, y esto es convirtiéndonos en un líder cariñoso, ¿no? Nuevamente Pablo, en la carta a la iglesia de Éfeso, nos explica, digamos, a través de esa carta a los esposos, esta responsabilidad. Dice así en Efesios capítulo 5, 25: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y antes, justo antes de decir esto, dice en Efesios capítulo 5, 23, el versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que hay que ver el contexto, como decíamos hace un rato, ¿no? Y en este contexto existe una relación directa entre amar y dirigir. Un esposo debe guiar y organizar su hogar con amor, porque se interesa por su familia. El amor es claramente el contrapeso y la clave de ese liderazgo. Y en 1 Timoteo 3, versículo 4, Pablo define detalladamente la posición que estamos mencionando para los esposos y sus responsabilidades. Y esto es cuando describe las cualidades del liderazgo de la iglesia. Él requiere que el hombre sea el líder de su propio hogar, alguien que, como dice la palabra ahí, gobierne bien su casa. Al decir gobierne bien su casa, la palabra gobernar tiene un significado muy interesante, muy importante. La palabra gobernar significa manejar, cuidar o dirigir. Por lo tanto, al rol del esposo en el hogar se le llama apropiadamente un líder amoroso. Y con respecto a esto, pues, debe trabajarse profundamente el tema del amor nuevamente, ¿no? Cómo debe morir uno a su ego, al egoísmo, para poder amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia hasta el punto de dar su vida por ella, ¿no? Eso es, Marquito. Wow, en realidad este texto de Efesios, y bueno, Timoteo define ya la palabra gobernar, ¿no? Que lo encaja en el concepto de ser amoroso, no de gobernar como un tirano, sino de gobernar en el contexto de dar cobertura, cuidado, ¿no? Que es lo que Dios hace sobre nosotros. Él gobierna nuestras vidas y lo hace de manera amorosa. Obviamente Él es todopoderoso y dictamina. Él no está esperando pedir permiso en realidad, pero a pesar de eso, Dios lo hace siempre con amor. Ahora, Danilo, el versículo que citaste en Efesios 5 es interesante porque acá nos da muchas luces de lo que el hombre tiene que hacer. Y yo sé que esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero también es cierto que es importante tal vez detenernos un poquitito acá y analizar Efesios 5, ¿no? Porque tiene mucha información valiosa para el concepto de hoy. Por ejemplo, al marido, ¿no? Le dice que debe amar, ¿no? Amar a sus mujeres. Solo como el adelanto al tema que veremos más adelante, Danilo, ¿esta es la forma de someterse a su esposa? Te pregunto. Porque la mujer... Claro, al momento de amar tiene que ceder en muchas cosas. Tiene que ponerse de acuerdo con ella en muchas cosas. Porque hayamos hablado también con mucha claridad que somos muy diferentes hombres y mujeres. Entonces, para poder entender a nuestra esposa tenemos que observarla, conversar y estar todo el tiempo viendo cómo satisfacer sus necesidades, y estas nos sorprenden, ¿no? Constantemente tenemos novedades, cosas que no habíamos percibido, y hacía mucho tiempo quizás nuestras esposas nos estaban esperando en tal o en cual forma de ser, de atenderlas. Todo esto implica morir a nosotros mismos para poder nosotros dejar que el corazón ame a nuestras esposas de esa manera.
Y es un amor sacrificial, porque ya no importo yo, importa ella. Y esa es la manera como Cristo ama a la iglesia, ¿no? En un momento determinado Él se entrega totalmente por la iglesia y muere, hasta la última gota de su sangre deja por nosotros. Así que con este tremendo ejemplo, pues el tema del amor creo que se expresa muy claramente. No es solamente un amor romántico, un amor erótico, es un amor total sacrificial. Ese es el amor que nos está hablando. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Correcto. Entonces, bueno, la pregunta que había hecho era, las mujeres tienen que sujetarse, subordinarse, pero bajo un gobierno de un marido amoroso, ¿no? El ejemplo es Cristo. Sí. ¿Y cómo es que el hombre se sujeta a la mujer? No subordinándose de esta manera, sino más bien amándola, ¿no? Es decir, amar a la mujer, y como tú muy bien estás expresando, que hay varios tipos de amor expresados en la Biblia. Por ejemplo, el amor a las amistades es el amor filial, que es diferente al amor a tu pareja, que es el amor eros, ¿no? Es un amor apasionado, pasional, y es diferente el amor de Dios. El amor de Dios es el amor ágape, ¿no? Que es un amor sacrificial, que es este amor que está acá, ¿no? Este amor que está acá es el amor de Dios. Así que una persona que no tiene el Espíritu Santo difícilmente podría amar así, porque no tiene el amor de Dios. O sea, puede imitarlo, ¿no? Puede entregarlo todo tal vez, pero es una imitación. El cristiano sí tiene el Espíritu Santo y tiene la capacidad de poder amar con este amor que nos es otorgado, nos es dado, pero es con oración, que es con entrega, que es con meditación, ¿no? Hay que pensarlo, orar, meditar. ¿Cómo es que a mi cónyuge le puede favorecer mi vida, ¿no? Para ella? Así que el marido está llamado a guiar con amor a su esposa, amándola. Y el ejemplo que has puesto, Danilo, está clarísimo, porque dice, así como Cristo amó la iglesia. Así que el amar del esposo a la esposa está condicionado. No puedo amar como yo quiero. O sea, yo amo a mi esposa y a mí nadie me va a decir cómo yo amo a mi esposa. Yo la amo como me da la gana. Es tu esposa, pues, hermano, ¿no? Al final tú vas a dar cuenta a Dios. Pero Dios te está diciendo cómo es la manera correcta. ¿Y cuál es? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Ese es el punto. Así que si analizas eso un poquito, eso está acá en amarillo, justo acá en Efesios 5:25, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Y si te das cuenta, cuando Cristo está en los evangelios, Danilo, corrígeme si me equivoco, no existía iglesia, ¿o sí? Claro, así es, no existía en ese momento la iglesia todavía. Así es. Entonces, ¿cuándo es que aparece la iglesia? Creo que se cortó. La iglesia, no se cortó, creo que no. ¿Me escuchas bien? Ok, la iglesia aparece justamente con la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Así que Jesucristo muere en la cruz para rescatar al hombre de su pecado, y al rescatarlo de la muerte lo lleva a un nuevo ser, lo cual estudiaremos en el libro de Efesios también de manera increíble, como Pablo lo va a explicar, para hacer un nuevo cuerpo, ya no judíos, ya no gentiles, sino ahora una nueva comunidad llamada iglesia. Así que Jesucristo, para formar la iglesia, para crear la iglesia, para hacer que ella exista, se entregó en la cruz. El amor sacrificial que dijo Danilo. Es decir, si tú tienes que amar a tu cónyuge, el amor que Dios te reclama, te va a pedir, y el día que tú, Señor, vayas al cielo, porque eres hijo de Dios, eso espero, si no al final haremos una oración para guiarte a ella, el Señor te va a pedir cuenta. ¿Y cómo amaste a tu esposa? Entonces tú le vas a sacar tu libro. Bueno, en mi libro de texto que yo me compré ahí en Azángaro, dice lo siguiente, ¿no? Yo la amé así, como dicen los profesionales. O sacas tu Biblia y dices, acá tú me dijiste que la ame como Cristo a la iglesia y yo me esforcé por amarla así. Entonces el Señor te va a decir like con eso. Y para el otro lado, si tú la has amado como tú has querido, incluso abusando del asunto, Dios te va a bajar el dedo. ¿Por qué? Porque no es la manera en que Dios te está mandando, y lo digo con mucho énfasis, aunque con cuidado, mandando. Dios te demanda que hagas esto con tu esposa, que la ames sacrificialmente, como muy bien expresó Danilo.
es decir, dándole a ella lo que necesita, muriendo a mí mismo, no solamente expresándole con palabras, sino también con acciones. Si hay algo que tu cónyuge no le gusta, tienes que esforzarte por dejarlo para satisfacerla. Eso es morir a ti mismo. Incluso aunque no sea pecaminoso, simplemente es un tema de relación, es un tema de amor, es un tema de dejar, es un tema de morir. Y alguien dirá por ahí tal vez, pero ella también tiene que hacerlo. Bueno, ella también tiene que hacerlo, es cierto, pero a ella no se le va a demandar. Así es. Ella tiene que hacerlo. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Lo va a hacer porque como tú lo haces con ella, ella va a aprender contigo a hacerlo. O sea, tú no puedes esperar, caballero, que tu pareja, tu mujer, lo haga para ti, para que ella tome iniciativa. Es al revés. Es el hombre quien tiene que tomar la iniciativa. La iglesia no murió para que Cristo viniera por ella. Cristo vino y amó a la iglesia y murió por ella. El hombre tiene que morir por su pareja, tiene que hacer que su pareja florezca. Y eso requiere, ¿no? Requiere del hombre que muera a lo que tiene a veces en el corazón como un máximo: su egoísmo, su tranquilidad, su comodidad. Y no es fácil, pues, para la mayoría de hombres, ¿no? Sobre todo creo que del año 2000 para adelante las características de los seres humanos hemos cambiado un poco. Somos más comodones, estamos más pegados a la tecnología, a estos sistemas nuevos de vida. Ha salido ahora, Danilo, no sé, hace 6 meses, un año, la inteligencia artificial con fuerza, ¿no? Sí, y ya está inundando todo. Con eso está cambiando la manera de pensar incluso de muchos, ya, o sea, se pueden hacer hasta tesis, se pueden hacer proyectos, o sea, muchas cosas a través de la IA y es gratuito. Eso es positivo, sí, para el adelanto tecnológico, para los profesionales y todo lo demás, pero es un arma de doble filo porque va a suplir muchas cosas de lo que nosotros los hombres tenemos que esforzarnos por hacer, ¿no? Tenemos que esforzarnos, sí, por hacer. Pues el texto acaba diciendo, y se entregó a sí mismo, pero no para él, se entregó a sí mismo por ella, y ella es la iglesia. Ese es el valor sobre el cual el esposo tiene que amar a su esposa y tiene que gobernarla, porque como dijo Timoteo, ¿no? Danilo, primera de Timoteo 3:4 citaste, ¿no? Que gobierne bien su casa, es decir, que la gobierne con dignidad, con cuidado, con cariño, con amor, porque es capaz de morir por su pareja, ¿no? Y eso es todo un proceso de vida que los hijos de Dios tenemos que desarrollar y tenemos que aprender. ¡Wow! Es decir, para que el diseño de Dios funcione, hemos encontrado básicamente 4 puntos. Estos 4 puntos hablan de que el cónyuge debe ser tu prioridad sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre tus jefes, sobre tus amistades. Que tu sometimiento debe ser hacia tu pareja, y lo que va a perjudicarlo, lo que no va a dejar que ande es el egoísmo. Así que tienes que someter, básicamente empezando por ti mismo, el egoísmo. Y juntos, tercero, hay que someternos pues a Dios. Y por último, el matrimonio está establecido para que el hombre gobierne sobre la esposa, pero no significa de ninguna manera, ¿verdad?, que la esposa es menos que el hombre. No, eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que debe haber un responsable en el matrimonio. Nada en la tierra tiene 2 cabezas. Todo lo que existe sobre la tierra que vive tiene una cabeza. La que tiene 2 cabezas es algo amorfo, es algo raro, es algo extraño. ¿Sí o no? Por lo tanto, en el matrimonio no puede haber 2 cabezas, pues. Y Dios estableció que el hombre sería el responsable, por lo tanto, él tiene que gobernar. Pero Dios ha hecho la línea sobre la cual tiene que hacerlo, y es basado en el amor por él, por su pareja, con el nivel que Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia. Así es. Wow, creo que con eso estamos básicamente cerrando este tema del diseño de Dios. Y tocar los temas que vienen nos va a quedar corto otra vez, Danilo, pero sí me gustaría que nos des un vistazo de lo que vamos a ver la próxima semana. Guíanos por favor con esto. Ok, a manera de vistazo, pues vamos a ver cómo debe guiar un esposo. Ese es el tema de fondo.
Y vamos a ver una serie de puntos que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, se logra al seguir el ejemplo de Cristo. Un poquito hemos hablado ya antes de esto. También para guiar a tu esposa hay que hacerlo con delicadeza. Como Cristo guía a la iglesia, se debe lidiar en este caso con nuestro egoísmo. Como esposa también debemos convertirnos en siervos en nuestra casa conforme sea necesario. Todos estos puntos que estoy mencionando van a ser desarrollados ampliamente en la siguiente sesión. Otro, debemos ministrar espiritualmente a nuestra esposa. Debemos llevarla por los caminos bíblicos, con la palabra en la mano. Otro, debemos suplir sus necesidades, sustentarla y cuidarla como lo haría con mi propia persona. Esto muchas veces falla de muchas maneras, pero esa es nuestra obligación. Para guiarla también con delicadeza como lo hace Cristo, hay que entender sus necesidades. Y bueno, como otro punto más, esto hay que honrar a la esposa, ¿no? Como Pedro nos lo indicó en el capítulo 3 de la primera carta que él escribe, ¿no? Entonces él hace mención de todo esto. Son los puntos que vamos a revisar y ver con mucha más amplitud en la siguiente sesión, Marcos, si Dios quiere. Wow, es decir, hemos terminado con los 4 puntos hoy día del diseño de Dios, y el último punto acabó hablando de la pareja y el responsable, que es el hombre. Por lo tanto, querido amigo y hermano, hermana que me estás escuchando, tienes que saber que hay más información para que el hombre gobierne bien su casa que para la mujer. Creo que, si no me equivoco, en Timoteo, Pablo dice que las mujeres mayores de la iglesia enseñen a las más jóvenes a ser buenas esposas. Sí. Básicamente es todo lo que le dice a ellas: honren a sus esposos, y que las más antiguas enseñen a las más nuevas. Esto es interesante porque, o sea, lo decimos en buen término, ¿no? Nadie se casa siendo buena esposa. Tiene que aprender a ser buena esposa. Y obviamente ningún hombre se casa siendo buen esposo. ¿Por qué? Porque si es su primer matrimonio va a cometer cientos de errores, pero para eso tenemos la guía de Dios. El hombre tiene que ir a la fuente y pedirle al Señor. ¿Y qué puede hacer la mujer por el por el esposo? Por el esposo que ya está en casa, ¿no? Que ya lo ve todos los días, ya han tenido conflictos, las cosas no han salido como ellos querían, y lo tiene día y noche en casa, ¿no? Bueno, la próxima semana, si Dios quiere, viene, y no viene antes, y el próximo jueves en Un Café con Fe, vamos a ver todos estos propósitos que Dios ha dado al hombre. Y señora, si tú me estás escuchando y ves este programa, no te lo pierdas, porque esto te va a servir para orar. La primera carta de Juan dice que si tú quieres que todas tus oraciones sean contestadas en el sí y en el amén, entonces tienes que pedir. ¿Cuál es el secreto, Danilo? ¿Cómo tienes que pedir? Conforme a su voluntad. Así que si, señora, tú logras entender cuál es la voluntad de Dios para tu cónyuge, que vamos a ver la próxima semana, entonces lo vas a poner en tu lista de oración y le vas a pedir: Señor, te pido por mi esposo, ¿para qué? Y lista 1, lista 2. ¿Cuántos puntos nos ha dado Danilo? 7 puntos. Mira, 7 puntos importantes que puedes pedir para tu pareja, y Dios te va a escuchar. ¿Por qué? Porque es el propósito, es el mandato de Dios para el hombre, para que lo haga, para que lo ejercite. Pero somos a veces tan egoístas, tan necios, tan malcriados, no malcriados en forma de que somos groseros, sino que hemos sido criados mal, sin Dios, pues. Entonces no consideramos la voluntad de Dios. Pero cuando alguien se pone a orar por eso, entonces comienza a pasar. De menos a más, en cualquier momento Dios va a comenzar a tocar el corazón de él. Y si tú eres hombre y estás escuchando este mensaje y quieres ser un mejor marido, entonces vamos a abrir pues las riquezas que tiene Dios para enseñarnos acerca de eso. O sea, acá tengo las herramientas, tengo una caja, ¿no? Creo que es Tools, le dice Danilo, Tools, una caja de herramientas, ¿no? Llena de instrumentos que me van a servir para completar mi objetivo como pareja, como esposo, y para que cuando esté delante de Dios pueda ir con el corazón tranquilo, con mi mente tranquila, con mis palabras tranquilas, y Señor, hice mi mejor esfuerzo con mi pareja y quiero hacerlo bien. Amén.
Muy bien, entonces Amén. vamos a dejarlo ahí por hoy día con el tema de hoy. Creo que hemos cubierto todo, Danilo, ha estado muy bien. Sí, hemos visto básicamente acá el peor enemigo que tenemos no es el diablo. El peor Ajá. enemigo que tenemos es el egoísmo. Y es lo que tenemos que derrotar, tenemos que tumbar. No Sí. funciona el matrimonio si el egoísmo prima. No puede suceder, no pasa. Son antagonistas, son del otro lado, son opuestamente, ¿no? De un lado al otro. Así que tenemos que vencer el egoísmo. Bueno, hay varios amenes aquí de nuestros hermanos y hermanas. Dice mi esposa también, consideremos a buscar de Dios, oremos para que ponga el querer como el hacer en nuestros corazones, ¿no? También el responsable del matrimonio es el esposo y él es la cabeza de la familia. Exacto, exacto, ¿no? Eso es exactamente lo que decimos. Y bueno, amén de Ruth, amén de Clarita Arraigada, un abrazo para Clarita Arraigada también. Gloria a Dios. Antes de terminar esta sesión, me gustaría que mi hermano Danilo nos presente a todo lo que estamos escuchando, cómo podemos los hombres, si no conocemos a Dios, encontrarnos con Dios. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios, Danilo? Es importante porque si no todo lo que decimos puede sonar chino, tailandés, ¿no? O sea, no entiendo por qué debo o no debo hacerlo. Pues empecemos por el primer punto, es conocer a Jesucristo. Guíanos por favor, Danilo, con esto. Efectivamente, y yendo directamente en esa línea de pensamiento, aquellos que han conocido a Jesús tienen la autoridad de ser llamados hijos de Dios, como lo dice claramente Juan en su primer capítulo, en el Evangelio de Juan, dice, pero a todos los que lo recibieron, ¿no? A los que conocieron su nombre les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Un poquito parafraseándolo, no todos somos hijos de Dios. Y eso es importante que lo sepas, si no lo habías entendido antes. La palabra de Dios lo dice con toda claridad. Hay que saber que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que debes entender que Él ha venido para salvar tu alma de una condenación, que es una condenación eterna, que era necesario que ocurriera, que alguien naciera en un cuerpo humano y viviera en esta tierra y padeciera como lo que padecemos todos, pero manteniéndose santo. No ha habido ni habrá otro hombre, un ser humano santo como fue Jesús, que fue santo desde su nacimiento y en esa santidad murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras culpas. El único capaz de poder sustituirnos en una condenación, en un dolor que nosotros deberíamos pasar por nuestros pecados, pues Él, el justo por nosotros los injustos, murió en esa cruz pagando todos nuestros pecados, todos los pecados de la historia humana. Solamente falta que tú lo reconozcas como tu Señor y Salvador, que entiendas esto. Tu condición de pecador no te permite acceder al cielo. A través de Jesús, esto sí es posible porque Él ya pagó nuestra fianza. Él, como si fuera alguien que se acerca al momento que te condenen a muerte, pues Él paga la fianza por ti. Ya lo hizo. Ahora acepta esa fianza en tu vida. ¿Cómo? Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconoce tu condición de pecador delante de Él. Arrepiéntate de tus pecados. Fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento genuino. Si esto ocurre, el Señor perdonará tus pecados, se olvidará de ellos y el Espíritu Santo entrará en tu vida y tú serás visto por Dios Padre como su Hijo a través de Jesús. Ya el pecado será librado de ti. Por eso es necesario que creas en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y te arrepientas de tus pecados delante de Él. No hay un hombre que pueda perdonar tus pecados. Solamente Jesús. Es la persona y es Dios quien tiene la autoridad
para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, como dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos dice en la primera carta del apóstol Juan. Así que le creemos y te invitamos a que tú puedas tener esta decisión el día de hoy. Si no has conocido este mensaje antes, puedes recibir al Señor Jesús esta noche y puedes ser limpiado arrepintiéndote de tus pecados para que puedas acceder al reino de Dios. Por esto quisiera yo pedir y orar por ti, si en este momento nos estás escuchando. Cierra tus ojos, baja tu cabeza y abre tu corazón al Señor. Te voy a ayudar para que tengas este tiempo con el Señor. Señor Jesús, te pido perdón porque hoy he entendido que no puedo acceder al cielo si no es a través de ti. Tú pagaste por mí todos los pecados que yo he cometido. Lo hiciste con el dolor y con tu muerte en esa cruz. Perdóname, no sabía que te había ofendido. Por eso hoy reconozco mi condición de pecador delante de ti. Me arrepiento de los pecados. No los quiero volver a hacer. No quiero volver a pecar, Señor. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Perdóname y entra a mi vida. Deja tu Espíritu Santo en mí y permíteme que a partir de hoy vaya de tu mano por esos caminos de entendimiento y de salvación, de poder estar en tu reino contigo eternamente. Te doy gracias, Señor Jesús, por haber hecho esa obra maravillosa en la cruz. Tú, mi Señor, tú, mi Salvador. Gracias. Llévame, Señor, junto contigo por toda la eternidad. Gracias, te lo pido, Señor, y lo pido a Dios Padre en tu nombre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que si has entregado tu vida a Jesús, has vuelto a nacer, entonces necesitas congregarte y tienes que hacerlo cuanto antes, porque es importante que crezcas en el conocimiento de la gracia de Dios, estudies la palabra, estés en una iglesia. Si estás lejos de la ciudad de Lima, busca una iglesia que tengan sana doctrina, y si estás por la ciudad de Lima, puedes visitar nuestra iglesia en Barranco o en Chorrillos, y si no nos dices por dónde estás, y seguramente podemos indicarte una iglesia de doctrina sana para que puedas ir. Hermano, es importante crecer en nuestra fe, y si ya eres hijo de Dios, no dejes de congregarte, y cuanto más cuando vemos que Cristo ya está por regresar. Es importantísimo que crezcamos en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces estamos llegando ya a la parte final de este tiempo de estudio, este tiempo fabuloso, este tiempo de la palabra de Dios, y queremos despedirnos de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios pues le bendiga. Así que bendiciones para todos ustedes. Bye bye.